CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es lunes 1 de agosto de 2011, iniciamos la semana y la vacación de agosto, especialmente para el sector público que ya se incorporó a su vacación. De luego el sector privado está pendiente y lo hará después de miércoles. Esperamos que hayan tenido un placentero fin de semana. Saludos a los cibernautas que nos acompañan a través del www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes en Canal 25 que nos ven a las 9 de la noche y también a quienes nos escuchan en Grupo Dutris Radio, GD Radio, totalmente en internet. Pueden enviar sus comentarios, transmitimos en tiempo real. Ayer se ha celebrado el Día del Periodista, pero en otros países ese día no es de celebración, sino de conmemoración de quienes han sido asesinados en esta labor por la libertad de información, el derecho a la información propio de las democracias. Queremos hacer una reflexión este día del estado del periodismo en nuestro país, que ha tenido sus bajas y también sus altas en esa materia. Para conversar este día nos acompaña en nuestros estudios Neri Mabel Reyes. Ella es directora de la radio YSKL y también presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. Neri, bienvenida, un gusto. Muchas gracias, William. Buenos días, saludos a todos los cibernautas, a quienes nos pueden ver también en esta transmisión especial. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el Día del Periodista. Bueno, felicitaciones recíprocas. Recíprocas, claro. Gracias, sí. Muy bonita la fecha y nosotros también incluimos, William, un componente religioso en la celebración del Día del Periodista. Estuvimos en una misa con el arzobispo de San Salvador, ahí recordamos a los colegas que se nos han adelantado en el viaje, tanto algunos que han muerto en situaciones de violencia como quienes pues por complicaciones de salud ya no están físicamente con nosotros, así es que felicidades para todos. ¿Y qué tal? La reunión fue anoche, ¿verdad? Yo lamentablemente no pude estar ahí, pero, te extrañamos, pero me dijeron de que como estuvo el presidente de APES, claro. Te extrañamos por ahí, pero estuvo sí bonita el compartimiento interno, la camaradería que caracteriza este tipo de celebraciones. Hicimos entrega del Premio Periodista del Año en las categorías de radio, televisión, medio digital, fotoperiodismo. Una colega de ustedes, corresponsal en San Miguel, pues obtuvo uno de los reconocimientos. Bueno, si en algún momento tuvieras la lista, pues sería interesante conocer cómo quedó esa nominación. No sé si la tenés a la mano. Bueno, la recuerdo porque le hemos estado trabajando con la Comisión de Ética en el rubro de periodismo digital. El reconocimiento de Periodista del Año fue para Carlos Martínez del periódico digital El Faro. En el rubro de periodismo impreso, de periódicos, es para Liliana Monroy, que es corresponsal de la prensa gráfica allá en San Miguel. Y en la categoría de radio tomamos a bien hacer un homenaje póstumo a José Luis Gavira. Él fue director de Radio Escanal y además administró un proyecto muy interesante en Nueva Granada, Usulután. En la televisión, el premio de Periodista del Año se lo dimos a Porfirio Mercado, que no nos acompañó, nos dijeron que se había ido para Hilo Vasco y no pudo estar con nosotros. Y también tuvimos el reconocimiento que entregamos de fotoperiodismo para José Alberto Cabeza. Es fotoperiodista de la agencia Franpress. Él trabajó también, entiendo, en medios impresos en nuestro país. Bueno, estuvo interesante entonces. Estuvo interesante. La categoría siempre Periodista del Año en cada una de las categorías, radio, televisión, prensa escrita y la parte digital siempre. Y la parte digital que incluimos este año, con fotoperiodismo que también se ha incluido en los últimos años, para reconocer un poco. Todos destacamos, William, en el trabajo periodístico, pero bueno, tú que fuiste presidente de la APES sabes que no tenemos los recursos suficientes como para reconocer la labor de todos. Este es un reconocimiento simbólico para el ejercicio periodístico que da la APES. Pero bueno, lo importante de esto también es que es un esfuerzo por hacer un reconocimiento, porque hay que hacer todo un análisis, como es por trayectoria, ¿va? Es por trayectoria, se hacen propuestas. Y fíjate que, bueno, este año gracias a o sea, tampoco se hace al azar. Sí, gracias a Toro Ghost tuvimos unas bonitas preseas. Y estamos trabajando, William, porque tú conoces el procedimiento que lo hace la Comisión de Ética, así lo establecen los estatutos. Pero nosotros aspiramos a que también participemos más periodistas, los socios de la APES, en este proceso de propuesta y elección al final. Te lleva un poco de más tiempo, pero aspiraríamos a tener como mayor democratización. Decíamos, si nosotros pedimos transparencia, a nivel de periodismo, seamos transparentes los periodistas. Entonces estamos viendo si es posible esa dinámica ampliarla para el año que viene. ¿Cuándo termina tu periodo, Neri? El 31 de julio de 2012.
O sea que todavía... Sí, me queda un año. Un año y justamente sortear todo el proceso eleccionario. Que Todavía, es bastante... todavía nos quedará esa tarea y pues ya dejarle a la nueva junta directiva la dinámica siguiente para el 2013, pero el 2012 sí es competencia aún de esta junta directiva. ¿Cómo evalúas lo que se ha ido haciendo en términos gremiales en el país, en el fortalecimiento del gremio? Bueno, por la experiencia personal es bastante complicado, Sí. muy difícil. Nuestro gremio no... Muy bueno, débil casi la todos los identidad gremios en del este gremio. país, pero particularmente en el ejercicio del periodismo, Periodistas, sí. cuesta muchísimo. Ya quisiéramos nosotros ser una comédica, ¿verdad? U otro tipo de organizaciones muy fortalecidas. Yo creo que sí, William. Seguimos teniendo dificultades de cohesión del gremio, de identificación de nuestro gremio, pero en eso estamos y, bueno, tú lo sabes, cada administración al frente de la APES pretende ir incrementando el número de socios. Ojalá y este objetivo se vaya logrando de manera paulatina. Creo que la APES ha ido ganando espacios significativos, son 75 años, imagínate, los que cumplimos, claro. ¿Verdad? Fue un periodista visionario el que hace 75 años integró la primera junta directiva de la APES, así es que yo creo que el llamado es para todos los colegas para que busquemos brindar nuestros aportes también. Hay necesidad de contactos, de habilidades que tenemos, que los podemos poner al servicio de una asociación que ojalá y nos pueda acobijar a todos. De acuerdo, vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos ya entremos ya en materia de un poco sobre el estado y el contexto de esta celebración, el estado del ejercicio periodístico en El Salvador. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Está con nosotros en nuestros estudios Neri Mabel Reyes, directora de YSKL y presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. Neri, hablemos un poco en términos generales, quizás podemos entrar en los detalles después, un poquito después, pero en términos generales, ¿cuál es el estado? ¿Cómo se está evaluando el estado de la prensa en nuestro país? A propósito que ayer se ha celebrado el Día del Periodista, sí. Pues creo que es un momento propicio. Bueno, fíjate que hemos trabajado un proyecto interesante que incluye un directorio de medios, que es como nuestro escenario donde trabajamos, y estamos preparando una encuesta para eso mismo, para ver la situación de los periodistas en El Salvador. Pero el diagnóstico del cual partimos para este proyecto, que por cierto ejecutamos con la UNESCO, es que, bueno, hay una evolución del periodismo, ¿verdad? Hay un incremento en el segmento de profesionales con relación a lo que fue en la década de los años 80 a nivel nacional, ¿verdad? Y hay, digamos, hoy esa tendencia a buscar una especialización y a incorporar los elementos que las tecnologías nos están brindando. Quizás no en los porcentajes que esperaríamos, pero sí hay un avance significativo. También hay alguna desventaja, William, y es que a veces las nuevas generaciones de periodistas como que van haciéndose muy dependientes de las tecnologías. Y entonces eso también puede significar un estancamiento en la creatividad, porque los periodistas tenemos que ser muy creativos. Y en las tecnologías a veces si se hace un uso si volvemos muy dependientes de ellos, nos hacemos también un poco escasos de razonamiento, de argumentos, de cómo crear y cómo recrear la noticia. Entonces esos son los aspectos así que en líneas generales hemos encontrado, pero creemos que son cosas que se pueden ir superando en la medida en que se profundice en su incidencia. ¿Es posible, Neri, hacer una comparación de cómo evolucionó el periodismo? Por ejemplo, cuando uno lo medía antes, la guerra, la posguerra,
cuando la transición, o sea, marcó al país con la firma de los acuerdos de paz, también se generó una transición en el ejercicio del periodismo. Y te recordás, había, no sé, quizás el 90% de la planilla de periodistas a nivel general en los medios durante la guerra y antes de la guerra eran empíricos. Luego estamos hablando ya de profesionales, la mayoría de los medios, casi todos son profesionales, con algunas excepciones, pero ese salto... ¿Cómo se puede hablar de otro momento, como se habló en aquel momento, en el 92, por ejemplo, durante la firma de los acuerdos de paz, y esa transición, se puede hablar en este momento de una transición en el periodismo? Yo creo que sí, hay esa transición hacia un desarrollo bueno, ¿verdad? Hacia la necesidad de responder a los temas que exigen hoy nuestros públicos, y eso nos ha llevado también a diversificar nuestras áreas. Hoy podemos ver periodismo económico, periodismo, bueno, hasta el periodismo de farándula está encontrando ya audiencia significativa, está penetrando. Exacto, porque en el pasado no teníamos nada de eso. O sea, no había nada. Y ahora hay mucha información. Éramos como muy cuadrados, si te recordás, sí, ¿verdad? Sí. O sea, en la guerra nuestras agendas eran siempre marcadas por atentados, por postes dinamitados, conferencias de la guerrilla en el exterior, la posición contra insurgente. Entonces, eso nos absorbió nuestras agendas periodísticas y nos olvidamos de ir conociendo de parámetros de términos de negocios, por ejemplo. Cuando llega la posguerra, nos absorbe todo un calendario de cumplimiento de los acuerdos de paz, una nueva cultura. Y superado este periodo de posguerra, yo diría que lo hemos superado, William, y que estamos hoy enfrentando un tema muy sensible, como es la cobertura en situaciones de crisis. La crisis que es derivada de la inseguridad que tenemos. Eso, bueno, es lo que está ahora impregnando las agendas periodísticas. Hay distintos enfoques, desde quienes opinan que los periodistas estamos sobredimensionando los temas de falta de seguridad en el país, hasta quienes opinan que es un tema que afecta directamente a la sociedad y que por lo tanto los medios como entes fiscalizadores tenemos que manifestar esta situación que se vive. Bueno, pero es que el ejercicio del periodístico siempre se pone en la mira alrededor de los temas críticos de ese momento, sí. ¿No? En la guerra igual ocurría, o sea, en el pasado conflicto armado. Los periodistas que estaban a favor, los que estaban en contra. Sí. Las líneas editoriales. ¿Te recordás, por ejemplo, durante la guerra, haga patria, mate un cura? Sí. Y igual ese tipo de consignas se establecía para los periodistas. O sea, sí. Pero ahora, vaya, eso no estamos en una situación como esa, pero hay otro tipo de amenaza para el ejercicio del periodismo, ¿no? Claro, yo creo que los periodistas somos ciudadanos comunes y corrientes y en medio de este marco de inseguridad estamos expuestos a cualquier situación anómala. Ya hemos tenido casos, afortunadamente pues no han sido así como una escalada, sin embargo son vidas que se han perdido. Hay algunos temores de periodistas por hacer trabajos muy duros en contra del crimen organizado. Mira México cómo está, y nosotros sabemos que no es tanta la distancia de México hacia Centroamérica. Entonces yo creo que los periodistas seguimos rodeados de algunas dificultades para hacer nuestro trabajo, pero hay que tratar de superar estas dificultades y ver cómo se responde. No podemos dejar de lado el papel fiscalizador, como tú decías, los temas trascendentales son los que interesan a nuestra audiencia. Y alguien dice que no nos fijamos en lo bueno que hacen, pero los periodistas decimos que para ser bueno nos contratan, ¿verdad? Para corregir dificultades, para enfrentar desafíos, es que se necesita como mayor intención de trabajo, tanto de quienes nos desenvolvemos en la esfera privada como los públicos. Vamos a hacer una pausa comercial más. Cuando regresemos me interesa tu opinión para saber si la evolución del periodismo en este país está respondiendo a las exigencias, a las necesidades sociales y sobre todo a lo que la sociedad está demandando ahora, porque tenemos una sociedad mucho más exigente, con esto en las redes sociales, mucho más abierto, más expuestos a la crítica, al cuestionamiento, y que es bienvenido, ¿no? Cuando es una crítica constructiva, creo muy buenísima. Vamos a hablar de eso después, regresamos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola.
Bueno, Neri, te decía, ¿qué tanto estamos respondiendo? O sea, el tipo de periodismo que se está haciendo en el país, yo personalmente sí creo que ha ido evolucionando, pero no sé con cuánta velocidad y de acuerdo a las exigencias de la sociedad, porque sí tenemos, creo yo, una sociedad mucho más exigente. Sí. Bueno, las redes sociales, el nivel de interacción que hay ahora con la gente, eso nos acerca más. Y yo creo que eso es importante, pero también nos expone a que la gente también nos diga qué es lo que no le gusta. Entonces, ¿cómo se ve el periodismo en el país? Bueno, yo creo que la evolución, William, quizás probablemente no ha respondido a las expectativas que requiere la audiencia. ¿Por qué? Porque mira, aquí parte de esta evolución ha sido acompañada por el acceso a las tecnologías. Y hay que reconocerlo, no todos los medios que cuentan con un esquema periodístico han tenido como una fuerte inversión en el desarrollo tecnológico. Entonces eso en cierta medida ha significado un retraso para la difusión y el profesionalismo en el periodismo. Pero yo creo que al menos ha dejado satisfecho a los públicos a través de esta evolución del periodismo. Ahora, lo que sucede es que, digamos, este acercamiento con las audiencias también o con los públicos lleva a una necesidad de ir como actualizando, ¿no? Ahí es donde yo creo que la academia va a jugar un papel muy importante porque los periodistas salimos con una teoría, pero enfrentamos otra situación en la práctica. Entonces deberá existir un complemento y hacia eso creo que se le va a apostar en la formación de profesionales. De hecho, sabemos que hay muchos medios que particularmente están trabajando en la capacitación de sus periodistas. Eso es bueno. Es decir, el periodista digital, el periodista multimedia. El periodista multimedia. ¿Hay una deuda de la academia en este país sobre esa materia? Es decir, de ofrecer periodistas especializados. Bueno, de hecho, no se preparan periodistas desde la universidad con una visión para economía, para política, deporte, para sociales, deportes, ¿no? Pero está demandando a que haya un cambio curricular en la universidad. Yo creo que es necesaria una revisión de la currícula porque, bueno, dicen que los periodistas debemos tener un marco cultural general, un dominio de tecnologías básico general, yo estoy totalmente de acuerdo, pero también los mercados, y ahora conocemos, van exigiendo especialización. Entonces, si tenemos un mercado que exige profesionales especializados, hay que prepararlos para que puedan salir a ocupar esos puestos en este mercado. Ahora, lo de multimedia es otro factor importante. O sea, una periodista de Puerto Rico que vino en un seminario que tuvimos con Casals, en el que tú nos acompañaste, hablaba de eso, que el periodista de periódico ya no solo necesita una grabadora y una pluma o una computadora, necesita su cámara de video, su cámara fotográfica, porque dice, ese es el equipo integral que te lleva. Hay un debate sobre esto, Willy, porque, bueno, la condición salarial de los periodistas, dicen, bueno, pero si a mí me van a poner a hacer multimedia, ¿cuál va a ser mi incentivo económico? Entonces, bueno, es un buen punto de vista, pero además también yo, periodista, estoy capacitado para hacerlo, le voy a dar calidad a mi trabajo, o solo voy a ir a tomar una fotografía con los estándares que cualquier persona lo puede hacer. Yo creo que la fotografía de periodismo es totalmente diferente. Pero además hay tendencias inevitables, porque particularmente en Europa, por ejemplo, en el caso de la televisión, el camarógrafo es el que te redacta la nota. Aquí en multimedia tenemos compañeros justos de los que están acá tras cámaras que te hacen todo eso. O sea, te van a grabar una información, te la graban, te la reportean, te la escriben, te la narran. O sea, son periodistas integrales, periodistas completos. O sea, hay un desafío clarísimo. Y eso es bueno. Y eso es inevitable. Sí, es inevitable y a mí me parece que es bueno. ¿Por qué? Porque te da la oportunidad de responder a cada uno de los públicos que hoy, bueno, algunos te pueden leer, otros te quieren ver, otros van a escucharte. Entonces, los medios apuntan hacia eso, a responder a estos distintos segmentos. Así es que para mí y en la APES lo vemos así, la integralidad de los periodistas es buena, nos significaría mejores oportunidades de empleo, yo creo, y la condición de ir respondiendo a estos momentos históricos que son totalmente diferentes. Sabemos que hay agendas tan variadas, exigencias fuertes de acontecimientos que se saben en el momento, ya no es como antes que hasta que salía el periódico el siguiente día podían Bueno, se acabaron las exclusivas. Se acabaron las exclusivas en la mayoría de los casos. Nosotros tenemos la experiencia acá en la prensa gráfica, en el pasado yo creo que un periódico tenía una exclusiva y se podía dar el lujo de conservar esa exclusiva 24 horas, o hasta que saliera el siguiente día el periódico, entonces o hasta tener más días una información, pero hoy con todas las redes sociales y todo esto,
ya no hay exclusivas de 2 horas, o sea, tener la información y colocarla ya en el sitio web. Hay que ponerla, y tras de eso hay una reacción. ¿Por qué? Porque los mismos medios estamos como en constante interacción, y hay una reacción. Mira, la prensa ha puesto esto, entonces el periodista de televisión, de la radio, sale a buscar la reacción. Y eso es bueno, eso que va dando una dinámica muy buena para el desarrollo de los acontecimientos y su transmisión. Ahora, esto no da cantidad, pero calidad se pone en riesgo porque es toda una discusión, o sea, cuánto lo de las tecnologías está facilitando que la gente tenga mucha información, pero a la vez el tema de la calidad. Puede ser mucha información, pero no de calidad. O sea, ¿cómo se pone en la balanza? Ese es un elemento, y esto cuando mencionaba lo de las redes sociales, se introduce también esto de que, bueno, son un medio de comunicación, las redes sociales son un medio informativo, son competencia ya, por ejemplo, de la radio, de la televisión. Estos aspectos están en debate, al igual que esto de la calidad. Yo creo que el periodista, la persona que utiliza las redes sociales es un ciudadano común y corriente para colocar una información, puede estar amparado en esa falta de calidad. Pero yo creo que quienes hemos ido a la universidad debemos impregnarle un contenido diferente. Exacto. Decía Darío Restrepo que el periodista se diferencia de los ciudadanos que a través de las redes sociales ejercen comunicación, porque el periodista ayuda a las opiniones públicas a interpretar los acontecimientos. No sé si te recordás años atrás cuando salió todo esto, el tema de los blogueros. Entonces todo el mundo decía, eso va a poner en jaque el ejercicio del periodismo. Bueno, yo siempre tuve mis dudas, porque el rigor informativo que se te demanda a un periodista no es lo mismo que un bloguero tiene para corroborar la información, y de hecho ya hay experiencias en este país de blogueros que han tenido dificultades serias. Y claro, hay gente que se ha desencantado hasta con ellos, pero porque no logra diferenciar que un bloguero es la opinión de un ciudadano y puede equivocarse, pero él no es periodista, no tiene el rigor periodístico, pero nosotros estamos obligados. Sí, él no tiene, digamos, como el acceso y la aplicación de herramientas científicas que le ayuden a comprobar lo que él está divulgando. ¿Crees tú entonces que lo que tenemos es un complemento, redes sociales, ejercicio periodístico? O sea, no es nada aislado ni chocan, sino complementarios. En algunos casos puede ser complementarios desde el punto de vista que si la información que están colocando los blogueros tiene un interés colectivo, porque los periodistas hasta eso debemos de distinguir qué es lo que tiene un interés colectivo y lo que puede ser de un interés muy segmentado, muy particular. Entonces yo creo que en algún momento puede ser un punto de partida, pero la necesidad, por ejemplo, de la comprobación de esta información que tú decías de calidad, ¿por qué? Porque la calidad se traduce en credibilidad para los medios, y la credibilidad en nuestros medios privados, ¿qué es lo que hace? Que sean rentables. Un medio que no tiene credibilidad tiene muchas dificultades para su sostenimiento. Es que sin duda alguna el activo del ejercicio del periodista, el activo de un periodista es la credibilidad, o sea, ahí no hay vuelta. Así es. Entonces, y como decías tú, un bloguero se equivoca, pone algo incorrecto, pero no pasa nada. Pero si la prensa gráfica o la KL dicen algo incorrecto, entonces los oyentes, los lectores o a través de las tecnologías, los cibernautas, empiezan como a dudar, y eso te va restando en cada uno de tus niveles de credibilidad y de formación y orientación de la opinión pública. Vamos a la pausa. Cuando regresemos está el caso de la demanda que se originó contra la prensa gráfica. Hubo un resultado que desde todo punto de vista es sin duda alguna positivo para el ejercicio del periodismo. Lo dice muchas fuentes que se han consultado en este país, diferentes fuentes, y han coincidido con esto. Vamos a hablar de ese tema, regreso, volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Bien, Neri Mabel, conversemos sobre algunos casos. Bueno, en medio de todo lo que estamos platicando, hemos hablado un poco de la academia, de las redes sociales, pero bueno, hay noticias que en un momento son bastante complejas, pero terminan desencadenando en resultados positivos, claro, en esta oportunidad. Y me refiero concretamente a esta demanda que estaba entablada contra la prensa gráfica de parte del coronel José Arturo Rodríguez Martínez, que demandaba a la prensa gráfica por $6 millones y lo acusaba por el delito de calumnia. Hay una cámara que resolvió, bueno, terminó no admitir esa demanda, sí, lo desconoció, y bueno, entonces ha habido una cantidad de reacciones en torno a esto, porque había información que había facilitado la DEA, la Policía Nacional Civil, algunas estructuras en el país, que daban robustez a esa información que se había publicado, pero estaba la posibilidad, afortunadamente, de una resolución distinta. ¿Cuál es la opinión de APES sobre esto y cómo lo analiza en el marco de, ya que estamos celebrando el Día del Periodista? El Día del Periodista. Bueno, en APES nosotros nos sumamos a todas las reacciones de satisfacción que hubo por esta resolución que el máximo tribunal tomó a bien después de hacer una ponderación de los elementos de contenido, ¿verdad? Y no de forma que se estaban argumentando en esta demanda por calumnia reiterada, como le decía el supuesto afectado. Yo creo que es parte de la necesidad de nuestro país de tener herramientas que puedan servir, digamos, no para que los periodistas tengamos un espacio abierto y decir lo que queramos sin ningún fundamento, sino para que haya los mecanismos que garanticen la posibilidad que los públicos conozcan aspectos importantes de hechos trascendentales. ¿Por qué? Porque la situación es que si nuestra información tiene un fundamento, eso es lo que le da la calidad y la garantía que puede generar además una reacción del público, de las mismas autoridades, y de ahí que nosotros nos congratulamos por esta resolución. Tiene un elemento, William, que puede significar también como, digamos, la posibilidad que la discreción de un juez en otro contexto, en otro momento, pueda ser diferente a la que hoy afortunadamente se tuvo. Claro, en este caso el magistrado, digamos, tuvo una discrecionalidad y ponderó todo el respaldo científico de la nota. Pero ¿qué pasa? Todos sabemos, y lo discutíamos cuando se generó lo del 191, que el punto más débil en estas herramientas que se modificaron es la discrecionalidad, que en algún momento pues es muy subjetiva y eso puede desfavorecer la necesidad de acceso a la información que tienen nuestros públicos. Entonces, yo creo que bajo un principio de responsabilidad, de periodismo con trabajo académico fundamentado en fuentes serias y no en especulaciones, se puede ver en un momento afectado por esta situación de figuras penales que puedan significar, sí, cierto desequilibrio. Neri, hay quienes sugieren de que los periodistas lo que demandan en este país es tener espacios y al final ser impunes. Yo creo que no, William. Nosotros debemos ser profesionales responsables. No es que no queramos estar en el marco de la ley. Todos los periodistas como ciudadanos y como todo salvadoreño debemos respetar la ley. Eso no nos da, ser periodista no nos da una categoría para incurrir en un abuso de la libertad de expresión. No es el libertinaje que debemos utilizar los periodistas, sino un ejercicio responsable, mesurado y que tiene un objetivo principal. Nuestras publicaciones deben llevar objetivos importantes sobre la realidad de nuestro país y los periodistas no tenemos por qué ser impunes, sino al contrario, conocer la responsabilidad que tenemos al estar tras una cámara, tras un micrófono y asumir esa responsabilidad en algún momento. Pero además hay un alto sentido de la responsabilidad social, porque al final de cuentas los periodistas no requerimos información para nosotros o para compartirla en el círculo de periodistas o en el medio, sino es para que vaya a la sociedad. Claro, y nosotros no somos investigadores del Estado. Nosotros investigamos, como decía William, en esa función social. En la APES consideramos que toda publicación irresponsable que tenga ese alto contenido de especulación, de generar inestabilidad, no merece los estándares que se le puedan calificar publicaciones periodísticas. Pueden ser cualquier otro tipo de publicaciones, pero no bajo la responsabilidad de un periodista ético. Yo creo que la ética es un compromiso que tenemos todos los profesionales del periodismo y lo deben de tener todas las profesiones en el país, en cada una de las áreas.
y en este sentido la opinión pública, que es algo intangible, que no lo tocamos, pero que es lo que al final elabora los juicios sobre la estabilidad, la gobernabilidad de un país, debe también saber conocer y profundizar sobre aquellos contenidos que a diario están recibiendo y que la necesidad que haya un marco jurídico que garantice que esos contenidos llegarán siempre bajo esta responsabilidad periodística y no sometidos a cualquier tipo de situación que soslaye una realidad. Perfecto. Vamos a la pausa, regreso, leo un par de comentarios que hay en Facebook en torno al tema que estamos abordando esta mañana. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, anunciamos el tema en Facebook y leo ahí 3 comentarios puntuales. Vamos a ver. Dice Eduardo Vázquez Becker Salgado. ¿Qué opina de las órdenes giradas en Casa Presidencial para prohibir la publicidad del gobierno a medios considerados como opuestos al sistema? Ese es un punto. El otro es, bueno, Carmen Salvador dice muchas felicitaciones a ambos, William y Neri, dignos representantes de periodistas formados en la Universidad de Salvador. Han brindado aportes sustanciales al desarrollo de la profesión periodística nacional y han empujado con mucha calidad el avance de la democracia salvadoreña. Dios bendiga sus trabajos, abrazos a los dos. Bueno, agradecemos a Carmen ahí, que nos debe estar viendo en este momento también. Muchos saludos, sí. Claro, y Daniel Sifonte dice, felicitaciones en el Día del Periodista. A mí me parece que el periodismo debe ser imparcial, solo así se pueden consolidar las libertades. A ver, vamos por parte. Lo que dijo Eduardo Vázquez Becker Salgado. Bueno, no conocía en detalle esta disposición. Estuvimos en un foro el pasado viernes hablando sobre caracterización de las noticias en los medios públicos, privados y alternativos. Uno de los invitados fue el secretario de Comunicaciones, David Rivas, y ahí él mencionó que uno de sus ejes de trabajo es apoyar a los medios alternativos, porque él dice que, bueno, tienen un papel importante a nivel local y desconocía que se esté generando esta situación acerca de prácticas que ya tuvimos en el pasado. O sea, es lamentable que se pueda seguir repitiendo esto, porque creo que el oír lo que no nos gusta oír nos sirve, o leer lo que no nos gusta leer, escuchar lo que no nos gusta escuchar, nos sirve a todos para corregir, para reorientar, para autoevaluarnos. Y cuánto más a un Estado, a un gobierno, el hecho que un medio formule una crítica, un señalamiento, puede ser, digamos, el caudal que sirva para nutrir un proceso de autoevaluación, realmente para definir quién tiene la razón y cómo al final se puede reorientar una política pública. APES no ha tenido conocimiento, no ha habido denuncia puntual hacia APES de este caso concreto, como no explica los detalles, Vázquez Becker, sí. pero ¿hay algún caso así de este tipo? No. No hemos tenido denuncia de manera oficial de que se esté dando este tipo de práctica. Como digo, es negativo que siga este tipo de situaciones. Yo creo que las estrategias publicitarias, y nosotros que estudiamos esto a nivel académico, porque no soy experta en mercadeo, pero las estrategias publicitarias decían que no hay que tomar en cuenta este tipo de parámetros, porque cuanto más
quieres tú estar presente llegando a distintos segmentos, eso es lo que hace que penetre pues la imagen de un gobierno en este caso. Y el hecho de estar buscando que voy a pautarme solo en aquellos medios que pueden favorecer una imagen, yo creo que es negativo para la misma estrategia publicitaria, para lo que puede ser la imagen del gobierno al final. Pues. Neri, ¿en dónde ves tú en este momento las debilidades que habría que señalarle a este gobierno en el manejo informativo, en la relación con medios, en relación con los periodistas? Y en comparación, creo que me interesa también que lo pudieras comparar en relación a Guatemala, Honduras. Bueno, lo que tiene Honduras, Guatemala, asesinato de periodistas. Aquí afortunadamente no hemos tenido asesinato de periodistas, no es el nivel de persecución política, pero ¿en dónde crees que este gobierno debería mejorar? Bueno, sin ser experta en el tema de administración pública, uno de las situaciones que a uno le impactan mucho es la seguridad. No, de acuerdo, pero yo me refiero más a la relación ejecutivo-prensa-periodistas. Exacto. Sí, manejo de información. Bueno, exacto. Fíjate que yo creo que es necesario ir potenciando algunas unidades de comunicación que han registrado un nivel muy bajo de apertura para nosotros como periodistas, para los distintos medios de información. Creo que la estrategia del presidente de a veces combinar sus declaraciones, otras veces hacer importantes anuncios en los discursos, a nosotros nos sirve, nos gusta porque vamos, digamos, conociendo aspectos importantes. Lo que sucede es que a veces uno esperaría, porque el presidente fue un ex periodista, uno esperaba, tenía otras expectativas acerca de una estrategia más agresiva, en la que se pudiera compartir con funcionarios que sean más accesibles a los medios. Hay funcionarios que no les gusta ir a los medios, cuesta para que asistan a una entrevista. Bueno, de hecho en este espacio hemos reiteradamente, desde los casi 2 años que vamos a tener hoy en agosto, justamente que tenemos 2 años de la entrevista en línea, el director de la Policía Nacional Civil nunca nos ha aceptado, tampoco sus subalternos, tampoco nos ha aceptado una invitación el ministro de Seguridad Pública, por ejemplo. Pero son, no sé, actitudes muy específicas, porque no es el caso de la generalidad. Tenés el ministro de Hacienda, ministro de Economía, todos los titulares de las demás carteras están presentes cuando los hemos emplazado, cuando los hemos invitado a este espacio. Pero estamos hablando de casos muy particulares y justamente es el tema de seguridad pública, el que tiene que ver con un tema muy sensible en el país. Sí, yo creo que hay, como te decía en un principio, algunas dependencias que requieren como de esa mayor transparencia. Sé que ellos están trabajando en aspectos de aplicación de la ley de transparencia, han buscado homologar su página web. Hay algunos avances, pero y no todo pues ha respondido a lo que uno quisiera. Claro, siempre ellos dicen, no, que los periodistas deben tener más tiempo. Lo que pasa es que nosotros en periodismo estamos acostumbrados a que las cosas eran para ayer, ¿verdad? Entonces, pero nosotros en general creemos de que sigue existiendo algunos vacíos en la estrategia de comunicaciones de ciertas dependencias, a veces muy demorada la reacción, cuesta un poco uno encontrar una reacción inmediata a un tema. Bueno, cuando lo del Facundo Cabral, la mayoría de los países emitieron las cancillerías su comunicado expresando sus condolencias. Aquí, afortunadamente, había una actividad con el secretario de Comunicaciones y él fue el vocero que en ese momento presentó una reacción. Pero este es solo uno de los casos en los que los periodistas buscamos este tipo de reacciones y a veces no la encontramos. Sí, pero es la oportunidad en la respuesta, en facilitar la información. Sí, la oportunidad. Tiene que ver más, ¿crees tú entonces, con mecanismos internos dentro del Ejecutivo? Sí, yo creo que hay algunas dependencias en las que tú no sabes a quién dirigirte para buscar la información, porque uno quizás busca al jefe de prensa y hay un director de comunicaciones o un gerente, y en ese sentido ahí como que se va diluyendo el esfuerzo comunicacional para estar en esta relación fuente-medio que es tan importante. Yo esperaría que se siga trabajando, como lo mencionabas tú, como estas dependencias, como el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Economía tuvo, digamos, un despunte muy bueno en acceso a la información, pero últimamente el ministro se ha mostrado bastante esquivo con los medios de comunicación. Ojalá y esto sea temporal y de manera paulatina nosotros podamos tener ese recurso para compartirlo con los medios, es parte de nuestro trabajo. Claro. Y que las audiencias y los públicos lo conozcan también, ¿verdad? Perfecto, vamos a hacer otra pequeña pausa, volvemos con más.
Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Viendo más toda la problemática del ejercicio del periodismo en términos regionales, Neri, por ejemplo, lo que está, te decía en el segmento pasado, lo que está ocurriendo en Guatemala, lo que está ocurriendo en Honduras, son situaciones bastante críticas, pero bueno, lo que pasa es que tampoco estamos exentos, ¿no? La situación de violencia que vive el país, El Salvador, Sí. No tenemos los casos de amenazas y de asesinatos que hay de periodistas tampoco en México con la situación del narcotráfico, el crimen organizado, pero ¿qué podemos pensar? ¿Que en El Salvador tenemos un poco de salud en ese sentido o en este momento hay preocupación? Sí. Yo creo que en este momento hay salud en ese sentido. Estamos, gracias a Dios, con estándares que nos dan cierto nivel de estabilidad, pero no hay que dormirse en los laureles, como dice el refranero popular. Hay que estar siempre vigilantes y ojalá se pueda seguir contando con este sistema en el que estamos actualmente de las oportunidades para ejercer el trabajo periodístico, porque es lamentable las repercusiones que hay cuando los periodistas se convierten en blanco de estas esferas del crimen organizado. La situación es muy seria en México. La gente está, dejando prácticamente ciudades completas para no ir a hacer coberturas por la situación que se ha generado. ¿Y esto a qué lleva? A que la situación se va a dominio de estos grupos. Entonces, yo creo que será un desafío de las autoridades el garantizar, porque al final nosotros no somos quienes vamos a andar persiguiendo a pandilleros, nosotros no tenemos, nuestra tarea es informar en función social. Claro. Así es que, y lo que sí es complemento el trabajo que puedan hacer las autoridades para evitar, porque nuestras fronteras son vulnerables, William, y eso lo conocemos todos. De un momento a otro. De hecho, no hay fronteras realmente. Al final es algo. Digo que el crimen organizado, el narcotráfico, no tiene fronteras. No necesariamente va a utilizar una frontera. O sea, exacto. Entonces, es de buscar la forma y seguir pues buscando mecanismos que garanticen un trabajo que sea en el marco de los estándares de seguridad y que al mismo tiempo responda también a las agendas, a poner de relieve aquellos temas que siguen siendo necesarios para nuestra orientación de opinión pública. Hay otro tema que me interesa que abordemos y tiene que ver. Nos faltó algo de lo de la imparcialidad que dijo. De acuerdo, sí. Que escribió en el Facebook. Osvaldo Cifonte, sí, que nos escribió y nos decía el tema de imparcialidad. Y hay otro comentario a propósito, te lo leo. Ejerciendo democracia nos escribe, dice: me gustaría que comentaran el trabajo que ha hecho el presidente Funes en materia de comunicación, la apertura y algo destacable que ha tenido. Un ejemplo claro es asistir a las entrevistas en tiempo real, no pregrabadas como las hacían todos los presidentes anteriores. El presidente Funes además va al canal, al set de la entrevista y permiten la participación ciudadana, no como antes que los medios asistían a la casa presidencial y la entrevista era editada. Dice, eso habla muy bien de él. Sí, ese es uno de, como decimos, no todo es negativo. Pero no está yendo a todos los medios. Pero no está yendo a todos los medios porque la KL no ha llegado. Sí, no, y al menos como el presidente saca, sí acudió a todos los medios. Sí, ellos íbamos a grabar eso es bueno lo que señala nuestro colega, nuestro amigo, acerca de la posibilidad que hay de ir a los medios, de exponerse a ese escrutinio que le llaman ellos, de las audiencias, de escuchar. Pero perdón, me decías tú en un segmento anterior que sí habían muchas expectativas también, de que por el mismo origen del presidente actual. Sí, de donde él nace, entonces uno cree que, eran más altas las muy expectativas. Bien, además, el presidente es muy buen comunicador, lo hemos visto y a veces, yo les decía, a veces el presidente siente como que sigue siendo el jefe de informativo, ¿verdad? Porque llega y le dice en las actividades, y para el titular de mañana o para sus publicaciones pueden decir lo siguiente y hace el anuncio. O sea, se le olvida que está en otro papel. Entonces yo le digo, quizás el presidente cree que está siempre en la reunión con los periodistas, que tú les dices, mira, le das este enfoque a la nota, pones... Claro. Entonces, pero yo pienso que puede ser parte de esa
cotidianidad que a él le acompañó durante su trabajo en los medios de comunicación. Bien. Pero sí es de destacar ese acercamiento. Ojalá y el presidente lo tome a bien y siga yendo a los medios que no ha visitado. No nos parece que sea correcto ponderar unos medios y a otros no. Yo creo que todos los medios merecemos respeto, todos los profesionales, así que en ese sentido tenemos nuestros segmentos de audiencia y por lo tanto hacen mal aquellos funcionarios públicos que prefieren o solo la televisión o solo los grandes medios, como aquí se ha estereotipado, no el mensaje y la función de alguien que tiene un cargo público es para estar en contacto con toda la sociedad. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos al final valemos un voto. Claro. Entonces, no porque él tenga una cámara enfrente y tenga un segmento específico va a ganar más votos por un lado o tiene más compromisos con un segmento con otro. El segmento es para todos. Y el tema de imparcialidad, entonces, para cerrar este segmento. Y el tema de imparcialidad, bueno, ese es un tema muy polémico, porque, bueno, sabemos que a veces siempre hay mecanismos que inducen a una interpretación de los hechos y eso en algún momento se puede interpretar como que se está tratando de llevar a los públicos a un determinado criterio. Pero yo creo que en general lo que sí tienen las audiencias es aquel abanico de elementos que le dan la posibilidad de definir cuál es su posición, porque nosotros orientamos la opinión pública, la formamos, pero al final quien toma el juicio de valor es usted que está escribiendo hoy en la computadora o quien están viendo, quienes están escuchando. Entonces ellos pueden saber aquellos elementos que para ellos forman parte de esa realidad que les ha afectado o que les ha favorecido y por lo tanto yo creo que el hecho de que hayan distintos puntos de vista favorece también esa variedad de un sistema democrático. Perfecto, vamos a la última pausa comercial y volvemos al cierre. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Neri, entonces, para tratar de ir a manera de conclusión, entonces, ¿cómo nos encontramos? Ya una vez que dimos toda una perspectiva general y fuimos detallando, pero entonces, ¿cómo nos encontramos en este país? Y un poco en perspectiva hacia adelante, ¿cómo nos podemos ver? Vienen elecciones en 2012, siempre en el marco de las elecciones, con tanto, digamos, animosidad que hay dentro de los partidos políticos, dentro de los militantes, siempre los medios se colocan un poco noticias disfrazadas. Exacto, entonces... Sí. Bueno, se requiere más agudeza. Yo creo que estamos, digamos, si hacemos una escala de bueno, muy bueno, yo me quedaría en que estamos en muy bueno con el periodismo. Seguiremos vigilantes de cada momento que tenga la realidad nacional. Eso nos da también la oportunidad de ir descubriendo qué elementos nos deben ocupar para responder a las necesidades de los públicos, que es a lo que nos debemos. Y en cuanto al periodismo digital, que es el que hemos visto pues que no está del todo en su dimensión, habrá más que explotar esta herramienta que es tan importante. Si bien es cierto, hay la denominada brecha digital en nuestro país, pero a la par del desarrollo de este periodismo digital estamos aspirando a mantener nuestros medios tradicionales, o sea que los públicos o las personas que no tienen acceso a la tecnología puedan seguir siendo los consumidores de las transmisiones de radio, de la televisión, del periódico impreso. Entonces esto hay que buscarlo. Lo que yo sí quisiera destacar es que hay disposición y hay buen recurso humano
para, digamos, potenciar cada uno de estos elementos de la opinión pública. Yo creo que tenemos buenos profesionales en El Salvador. Pero eso no implica que te sientas satisfecha con lo que se está haciendo. O sea, yo creo que no. Satisfecha, siempre aspiramos a más. Y yo creo que es bueno ser ambicioso en términos profesionales. Yo creo que las ambiciones materiales son las que a veces se cuestionan, pero en términos de profesionalismo la ambición es muy buena y hacia eso deberíamos buscar también en el futuro, pues aspirar a tener mejores comunicaciones, ir, digamos, generando espacios que sirvan también para definir las clasificaciones de nuestra información. Tú mencionabas lo de las elecciones, a veces los periodistas caemos en prácticas por comodidad o por lo que sea, de agarrar un hecho a nivel de propaganda política para ubicarlo como una noticia, porque necesitamos llenar un espacio o porque hay otro tipo simple de comodidad. situaciones. Entonces, esas cosas debemos ser cuidadosos porque también nos hacen fácil presa de una estrategia que a lo mejor no favorece un desarrollo de una opinión pública fundamentada, crítica y que pueda incidir, porque nuestra función es incidir, digamos, en la realidad nacional. No tiene chiste que hagamos periodismo para que las cosas sigan en la línea en que se mantienen. Si están buenas, que se superen, pero si están deficientes, que se mejoren. Eso es prácticamente lo que buscan los medios que estamos en el día a día planteando diversas circunstancias que nos rodean y que afectan a la ciudadanía. Bueno, pero del otro lado, te digo, del caso de los funcionarios, se requiere de mente abierta también. Y del otro lado es eso, el complemento, aunque los periodistas siempre nos las ingeniamos para conseguir la información. Y cuando digo no las ingeniamos, tampoco se trata de que vamos a acudir a medios ilícitos para obtenerla. Bueno, ¿qué ha ocurrido en Europa? ¿Te diste cuenta, no? Sí, la utilización del caso espía telefónico y todo eso. O sea, que al final se revirtió la resolución, exacto. ¿verdad? Pero imagínate, entonces, estas son prácticas que a veces se presentan de momento y como te digo, el afán del periodista de ir buscando fundamentar su nota, tener datos reales, porque al final es lo que te da como el sostenimiento y la solidez de la noticia. Así es que sí, este caso de Europa pues fue muy difundido por la espía telefónica que había y sí, la desde los herramienta medios, utilizada. desde los medios de comunicación, Desde los medios, o sea, que eso es sí, gravísimo. ajá, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que los periodistas debemos ser creativos bajo estándares jurídicos responsables también. Pero bueno, hay pruebas de fuego que se pasan y tú decías, Sí. el caso de las elecciones siempre son también una prueba de fuego para los medios de Claro. comunicación, ¿no? Yo creo que de alguna forma radiografían el estado en que estamos siempre. Sí, yo creo que siempre las elecciones son eso, una prueba de fuego. Nosotros pasamos en constantes elecciones en El Salvador y entonces yo creo que es necesario ir como aprovechando estas circunstancias que rodean el nivel político y sacarles un capital, porque no es válido que solo se puedan aprovechar de nosotros, sino nosotros también ver qué de positivo hay en este escenario en el que frecuentemente los periodistas tenemos, especialmente en el área política, que estar enfrentando procesos electorales. Bien, se nos agotó el tiempo. Sí. Gracias, Neri, por haber compartido con nosotros. Muchas gracias, Sabemos William, que tuviste que hacer un felicidades. espacio porque te debías estar en el noticiero, ¿no? Sí, así es que mañana. nos salimos temprano y estamos aquí compartiendo con ustedes. Bueno, Muchas muy gentil. gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por su audiencia. Nos vemos mañana. Estaremos transmitiendo siempre en tiempo real, en vivo, desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Que descansen.